Bien, hermanos, visitas, gracias al Señor, tenemos esta oportunidad de compartir la palabra de Dios y voy a dar un aviso que quedó delante en el tintero, que es que, no sé si se acuerda, la semana pasada tomamos una ofrenda para la esposa de Felipe Toro, el pastor que está allá en el sur. Y me comunicaron que había salido bien de la operación y estaba en recuperación. Así que damos gracias al Señor por eso y por la respuesta de los hermanos también con la generosidad que acostumbra a nuestra congregación. Porque es amor del Señor, práctico, reflejado en la vida de los hermanos y de la congregación. Bien, vamos ahora sí a continuar con el libro de Job. Lo habíamos dejado un poquito de lado, pero hoy día vamos ya a continuar con él. Y usted no sé si se ha puesto a pensar qué es lo más importante en nuestras vidas. Y hay cosas muy importantes que a veces ni sabemos que existen. ¿Sabe que hay un elemento que se llama el fitoplancton? ¿Lo conocen? Sí, es una cosa invisible prácticamente, no es visible al ojo humano. El fitoplancton son organismos microscópicos que están compuestos de algas y otros bichitos más. Y no se ven a la vista. Y sabe que son tan importantes, viven en la superficie de los océanos, lagos y ríos. Y aunque son invisibles a simple vista, su impacto en el planeta es gigantesco. ¿Saben por qué? ¿Por qué son tan importantes? Porque produce más del 50% del oxígeno de la Tierra. O sea, gracias a ello nosotros podemos respirar. O sea, si hay cosas importantes, una de esas es el fitoplancton, ¿cierto? Más que todos los bosques juntos, más que todos los árboles, ellos producen el 50%, más del 50% del oxígeno. Están en la base de la cadena de la alimentación marina. Todos los seres de alguna forma tienen interacción con el fitoplancton donde ellos se alimentan en el océano. Mire cómo hay una fotosíntesis ahí con ellos y producen su propio alimento, generan oxígeno y también son alimento para otros animales. ¿Cómo ha diseñado todo el Señor? ¿Y usted sabía que era tan importante? Yo no tenía idea hasta cuando vi esto, cuando comencé a estudiar esto. También regulan el clima. Mire, ayudan a regular el clima y también es un indicador de la salud ambiental de los ríos y de los lagos y de los océanos y del medio ambiente. Varias cosas hace este fitoplancton. Si yo no les he preguntado antes de esta información, ¿qué es lo más importante en su vida? Usted hubiese dicho cualquier cosa. Pero ahora me pongo a pensar, pucha, es más importante esto porque si no, no puedo respirar. Es algo mucho más básico. Hay cosas muy importantes en nuestras vidas, pero no nos damos cuenta de ellas hasta cuando las perdemos o no las tenemos. Muchas veces nosotros nos dejamos guiar por lo que vemos, por lo que palpamos, por lo que sentimos. Y le damos importancia a las cosas en base a eso. Y nos equivocamos y no le damos la importancia a lo que realmente es importante, a lo que realmente es relevante en nuestras vidas. Y sin duda alguna, si hay alguien que es importante y debe ser siempre el más importante en nuestras vidas, es Cristo. Es Cristo. Y ese es el mensaje. Hoy veremos cómo el cuarto amigo, aquí aparece el cuarto amigo de Job. ¿Se acuerdan de los tres amigos anteriores? ¿Los tres amigos anteriores? ¿Sí? Bueno, algunos se tapan el ojo así. Bueno, esos eran los amigos de Job. Y aparece este cuarto amigo que se llama Eliú. Eliú, después de los tres amigos anteriores, después de sus ataques, de todos esos comentarios en contra de Job, él da un discurso que dura 4 capítulos. Yo le decía a Leli, estoy haciendo esta predicación y no hallo cómo comprimirla. Son 4 capítulos, no hallo cómo hacerlo, no hallo cómo agarrarle, porque son 4 capítulos que él da, son 4 discursos que están contenidos acá, pero por ser largos no es menos importante. Por ser largos no es palabra no inspirada.
es palabra inspirada por Dios. Por tanto, hay enseñanza para nosotros. Es largo, pero ¿sabe qué? Yo le quiero mostrar un ejemplo de alguien que predicaba largo. ¿Conoce al apóstol Pablo? Apóstol Pablo, nadie puede decir que era un mal predicador. ¿O alguien puede decir? Yo creo que no. Y dice en Hechos 20, del 7 al 11, dice lo siguiente: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole le dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Así que, hermano, si se queda alguno dormido, le aviso que no hay ningún apóstol para que lo reviva. Así que no se quede dormido y no va a ser tan larga la predicación. Pero este hombre estuvo cuatro discursos, uno tras otro, y no paró. Pero hay enseñanza. Dios en su palabra nos enseña a darle el lugar a Dios, y Él nos desafía a que le demos el lugar que Él merece, la importancia que Él merece. Como dice Jeremías 9, 23, 24, dice así, no sé si lo pueden poner ahí para que lo vean los hermanos. Jeremías 9, 23 al 24, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. Ahí está. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y el mismo Señor Jesús nos invita también y dice, Mateo 22, versículo 37, Jesús le dijo, ¿lo pueden proyectar para que lo vean? Eso, muchas gracias. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El Señor nos invita a estar mirándolo a Él, poniéndolo a Él en el lugar que corresponde. Y es lo que hoy día vamos a ver, vamos a estar viendo con estos mensajes, con este discurso extensísimo de Eliú, y nos invita a ver la importancia que tiene Dios o que debemos dar a Dios y obviamente a nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy entonces se llama Considera, Él es el importante. Considera que Él es el importante. No tú, ni tu familia, ni otra cosa. Él es el importante. Entonces vamos a ver el primer punto que se llama consideremos a nuestro mediador. Segundo punto, consideremos a hablar con gracia. Y tercer punto, consideremos quién es Dios y su importancia. Todo eso lo vamos a estar viendo acá en estos discursos de Eliú. Elifaz, Bildad y Zofar son los tres amigos que ya habían dado su discurso, ya habían dado sus argumentos y Job le había respondido y ya habían terminado todo eso, y con el fin de consolar a Job, a su amigo, quien había perdido todos sus bienes. Y quiero igual hacer el resumen por si hay alguien que no conoce la historia. Job había perdido todas sus riquezas. Él era, si lo comparamos con alguien famoso y rico del día de hoy, un Bill Gates, alguien así, multimillonario, y él había perdido todas sus riquezas, todos sus bienes, y además había perdido a sus hijos, sus amados hijos. Cada uno de ellos habían también perdido, había perdido Job, todo eso. Y además, después de que Satanás intercede en contra de él para que sea probado,
Dios le permite incluso que tome su salud. Y entra en él una enfermedad en la piel, que era una peste maligna en su piel que lo atormentó. Y en esa situación, estos amigos los habían ayudado o consolado, pero al final terminaron atacándolo y acusándolo de que todo era por culpa de su pecado principalmente. Pero ahí estaba este amigo, Eliú, calladito. Estaba esperando su turno para dar su discurso. Estaba acumulando fuerza porque sabía que era largo. Este discurso, y ahora le voy a dar un poco de información, es desde el capítulo 32 al 37. Y es mayor que 12 libros del Antiguo Testamento. Hay 12 libros que son más pequeños que el discurso de Eliú. Y que hay 17 cartas y libros en el Nuevo Testamento que son menor que el discurso de Eliú. Para que usted se haga una idea de lo que es. Y tiene 4 discursos. El primero está en el capítulo 32 y 33. El segundo discurso está en el 34, el tercer discurso está en el 35 y el último 36 y 37. Y en ellos podemos encontrar principios excelentes, muy buenas cosas. Primero, que Dios disciplina a las personas para que se vuelvan del error de su camino. Lo primero que podemos encontrar en los discursos de él es eso. Que Dios disciplina a las personas para que se vuelvan del error de sus caminos. Y Dios siempre tiene ese propósito. Todo lo que hace Dios tiene un propósito. Nada es azaroso, nada es porque sí. Tiene una razón y tiene un motivo. Por eso a los papitos siempre hay que darle ese consejo. Cuando uno disciplina a un hijo, ¿y por qué, mamá? Porque sí. ¿O no? Porque sí. Bueno, hay veces que hay que decirle porque sí nomás. Pero Dios siempre tiene un propósito. Nosotros siempre debemos tener un propósito para disciplinar, así como lo hace Dios. Y segundo, Dios gobierna con equidad y Él es justo. Son cosas que Él enseña y cosas que Él muestra en su discurso. Dios, en definitiva, lo que nos dice Eliú, que Dios es soberano. En 3 palabras, Dios es soberano. Eso es lo que Él nos enseña. Eliú era un hombre joven y en sus palabras se ve su carácter. Un hombre joven. ¿Cómo actúan los jóvenes? ¿Cierto? Arrebatados, incluso violentos, descontrolados, soberbios, orgullosos. Así todos fuimos alguna vez. No, yo nunca fui así. Ah, ¿no? Cuando tu mamá te decía, ponte chaleco porque se va a poner frío la tarde. No, si yo soy campeón, a mí no me hace nada el frío. Y después andás acordándote todo el rato que no te pusiste chaleco. ¿O no? ¿Nos pasó alguna vez? ¿Sí? Así es la vida, porque los jóvenes creemos que lo sabemos todo, los jóvenes creemos que nos vamos a comer el mundo, los jóvenes creemos que vamos a cambiar el mundo y el mundo no cambia. Lo único que cambiamos somos nosotros. Y dice Eliú en los primeros pasajes de su discurso, capítulo 32, del 1 al 25. Ahí sí lo pueden mostrar. Capítulo 32, del 1 al 5. ¿Lo tienen ahí? ¿Sí? Lo leemos, mire, para que lea y vaya viendo quién es Eliú. Porque aquí lo va a ver inmediatamente cuál es su carácter, cuál es su forma de expresarse y cuál es su forma de hablar y de enfrentar a Job, que es con quien está hablando. Lo leemos, 1, 2, 3. Cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú dijo, hijo de Baroquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque no hallaban qué responder. Aunque habían condenado a Job, y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él, pero viendo Eliú
que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. ¿Sabe? En 5 versículos, ¿cuántas veces dijo que se encendió en ira? 4 veces. Ahí ya se hace una idea del carácter de Eliú. Pero más que del carácter de Eliú, del carácter de una persona joven. Porque así somos los jóvenes. Rápidamente nos enojamos, rápidamente nos descontrolamos, rápidamente perdemos nuestra correcta forma de actuar. Y condenamos y juzgamos, no nos demoramos nada en eso. El problema es cuando hay gente que va evolucionando en la vida, va aumentando años y no cambia en ese sentido. Lo bueno es tener la sabiduría de poder hablar correctamente. Pero Eliú comienza así su mensaje. Los errores de Eliú que podemos ver, él tomó demasiado tiempo. Si usted lee el discurso completo va a poder ver que él toma demasiado tiempo en ir al grano, en darse vuelta. Que es molesto ver a alguien que le da vuelta, lo da vuelta y nunca llega a la idea. Dan ganas de decirle, oye, ya, pero ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu tema? Y hay gente que es así. Y se presenta pomposamente con sus palabras llenas de orgullo. Se observa orgullo en medio de su entrelínea, el orgullo que él tiene como joven. Yo me acuerdo cuando uno era joven que uno creía que se las sabía todas. ¿O no? ¿Alguno de ustedes creyó que se las supo todas? No, le pregunté a los jóvenes porque ellos se la creen que se las saben todas. Pero sí creemos que las sabemos todas y no es así. Después cuando salimos al mundo y nos damos cuenta que no sabemos nada. Y así es la vida. Otro error, le dice a Job lo que él ya sabía. Le dice cosas que Job ya conocía. Y por último, nunca reconoce que no está seguro de lo que está diciendo. Pero sí él dice cosas muy importantes. Él dice cosas muy, muy importantes. Y vamos al primer punto entonces, consideremos a nuestro mediador. Y vamos a comenzar con el capítulo 33, en el primer discurso de Eliú. Capítulo 33, versículos 13 y 14. Dice así: ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Mira lo que está haciendo acá Eliú. Él está diciendo que Dios habla en distintas formas. Lo describe en los versículos siguientes. Vamos a ver el versículo siguiente. El versículo 15. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Aquí le está diciendo que Dios habla en formas sobrenaturales, que Dios habla por sueño y visiones nocturnas. Obviamente en este tiempo, cuando estaba viviendo Eliú, no estaba la Biblia, hermano. No tenían esto ellos. Nada. Y obviamente Dios podía manifestarse y lo hacía, y todavía lo puede hacer si Él quiere, Él es soberano. Pero en ese tiempo era necesario manifestarse de esa forma, por medio de sueños, por medio de visiones nocturnas. Y a veces hablaba directamente también, pero Él lo hacía en forma sobrenatural. Y Él lo está describiendo. Hoy en día nosotros tenemos la Biblia para escuchar a Dios, para ver la voluntad de Dios, para ver el plan de Dios, para ver la profecía de Dios. Todo está en la palabra de Dios. No hay otra cosa, no hay otra fuente, no hay nada más autorizado por Dios para eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios contiene es suficiente. La suficiencia de la palabra para el cristiano. No necesitamos nada más. Y él está diciendo, pero le está diciendo acá a Job, eso, Dios te habla. Dios no está callado, Dios no está en silencio. Dios habla con sus hijos. Dios habla con sus hijos. Nosotros tenemos el privilegio de que tenemos la palabra siempre disponible para nosotros. Siempre está disponible para nosotros. A no ser que no tenga una palabra, la Biblia, pero la puede conseguir. Hoy día más que nunca hay disponibilidad de palabras, ¿o no? Hay alguien que puede decir, no, que yo no tengo la Biblia.
pero tienes celular. Y en el celular tienes de todo y no tienes la palabra. Siempre se puede cargar una app, ¿o no? Con la palabra de Dios. No hay excusa. Siempre está la palabra de Dios disponible. Y en el versículo 19 del capítulo 33 dice: también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Y aquí está hablando de lo mismo, de cómo Dios se manifiesta al hombre. Y lo está diciendo Eliú, que incluso en la enfermedad Dios está hablando a sus hijos. Incluso en la enfermedad Dios está hablando al hombre. Y no solo a sus hijos, incluso a aquellos que no le conocen, para mover su corazón a Dios, para mover su corazón a Él. Cuando nosotros pasamos las dificultades, cuando pasamos las enfermedades, cuando pasamos los problemas, ¿a dónde vamos? Dios nos mueve y nos tuerce para que vayamos a Él, para que lo busquemos a Él. Yo alguna vez lo conté acá, pero me acuerdo de un primo mío que él es ateo. Y se lo dijo a su esposa 1000 veces porque ella era cristiana. Y cuando nació su hijo con muchos problemas de salud, dijo: me fui a la capilla del hospital de Carabineros, porque él era carabinero. Me fui a la capilla del hospital de Carabineros y me fui a arrodillar a los pies de Dios. Porque así es el Señor. Con las circunstancias más adversas, Él quiere llevarnos a los pies de Cristo. Él quiere llevarnos a los pies del Señor Jesucristo para que busquemos en Él el refugio, la respuesta que en ningún otro lugar vas a encontrar. Y en ese dolor Dios se manifiesta, en ese dolor angustiante Dios se manifiesta a nuestras vidas. Y a veces cuando hemos pasado el sufrimiento es cuando hemos estado más cerca de Dios. Cuando hemos pasado por la adversidad es cuando hemos estado más cercanos al amor y la misericordia de Dios. Y lo hemos visto y lo hemos sentido. Eso es lo que busca Dios. Dios no está en silencio. Dios está esperando que nuestro corazón se vuelva a Él. Entonces, una pregunta: ¿cómo Job puede recibir ese mensaje? Porque parece que no lo recibiera. Job 33, versículo 23 y 24. Mira lo que dice. Y aquí me voy a detener un poquito porque hay algo especial aquí. Dice: si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo Eliú? Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. De alguna forma Eliú entendía y comprendía que había un mediador, que podría haber un mediador muy escogido, muy especial. Algunos dicen que aquí se está hablando de un tipo de Cristo, que anuncia al hombre su deber, un mediador que intercede, que lo redime de descender al sepulcro. El mediador intercede para que el hombre no muera físicamente y espiritualmente, que haya redención, No está muy claro a qué se está refiriendo Eliú. Sí está claro que es un mediador, que es alguien muy escogido, que es alguien muy especial. Pero yo te digo el día de hoy, independiente a quién se esté refiriendo particularmente Eliú acá, nosotros sí tenemos un mediador, sí tenemos un redentor, sí tenemos un salvador, sí ya lo tenemos. Lo más probable es que acá Eliú se está refiriendo a algo que él conoce, que entiende y que es un prototipo de Cristo, un protocristo. Pero nosotros ya tenemos a Cristo. Ya Él murió, pagó el precio por nuestros pecados y dio su vida por nosotros. Y Él es nuestro mediador, Él nuestro intercesor. Él fue el que pagó el precio que nosotros debíamos pagar en esa cruz por nuestros pecados y nos dio vida eterna. Entonces, ¿a dónde vas a ir?
¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a responder en el lecho del sufrimiento? ¿Quién te va a responder en la adversidad? ¿Quién va a estar contigo en la adversidad? Cristo. No son los amigos, no son los vecinos, no son los parientes, es Cristo. Porque solo Él tiene el poder, Él tiene la suficiencia, Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A dónde más vamos a ir? Este pasaje sugiere que Cristo es nuestro mediador independiente de lo que esté diciendo acá Eliú, lo específico, sino que nosotros podemos tomar y ver que ya tenemos un mediador, que ya tenemos un Salvador, que ya tenemos a Cristo. Si tú no tienes a Cristo, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? En el mundo los hombres fallan, los hombres caen, los hombres engañan. Aunque tengan algunas buenas intenciones, están manchados por sus pecados. Ellos van a defraudar, pero el único que no defrauda es Cristo. Porque Él te da vida eterna y no importa lo que pase acá, por medio de su muerte en la cruz, nos da vida eterna. Y ya tenemos la victoria porque Él venció la muerte, Él venció la cruz y Él te da la victoria a ti. Y un día estarás con Él en la gloria. Esa es la bendición que hay en este mediador, en este Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, te digo, considera el mediador que tenemos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de si realmente estás considerando a Cristo como tu mediador, como tu Señor, como a quien acudir, como a quien llevar tus cargas, tus problemas, tus situaciones, tus gratitudes también? Llévalas a Cristo. Nosotros muchas veces vivimos ingratamente y no vamos a los pies de Cristo y no le buscamos y no confiamos en Él, sino que confiamos en otras cosas que son menos importantes. ¿Quién es el importante? Cristo. Él es el importante. Él debe ser el más importante en nuestra vida. Segundo punto, consideremos hablar con gracia. Mira lo que hace acá Eliú. En su segundo discurso, le habla a sus tres amigos desde el versículo 1 al versículo 15. No lo vamos a leer porque es muy largo. Pero luego del capítulo 34, del versículo 16 al 37, le habla a Job. Y como Job no le responde, porque Job no le responde a Eliú, ya no le respondió a ninguno más de los amigos, ya terminó de hablar con sus amigos anteriores y ahora con Eliú ya no le da respuesta. Entonces Eliú, más enojado, siguió atacándolo con un virulento discurso. Aquí ya Eliú muestra todo lo que tiene. Saca todas las metralletas, los fusiles y empieza a disparar. Miren lo que dice capítulo de Job 31 al 37. Dice 34, 31, 37. ¿Lo leemos todos juntos? ¿Sí? Para que no se queden dormidos, porque... Ya. Bien, 1, 2, 3. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¿Ha de ser eso según tu parecer? Él te retribuirá, horas rehuses, hora aceptes, y no yo. Di sí, no, lo que tú sabes. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea aprobado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos, porque a su pecado añadió rebeldía, bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. ¿Sabes, hermano? Cuando yo estaba haciendo este estudio, leí este texto y yo dije, yo no lo entiendo, está enredado.
o por lo menos estaba difícil de comprender. Dije, voy a buscar otra versión para que los hermanos la puedan entender también y la pueda entender yo y pueda explicar y podamos conversar respecto a esto. Y tengo otra versión que es de la NBI y dice así, mire, escúcheme. Dice, versículo 31, supongamos que le dijeras, soy culpable, no volveré a ofenderte. Enséñame lo que no alcanzo a percibir. Si he cometido algo malo, no volveré a hacerlo. ¿Tendría Dios que recompensarte como tú quieres que lo haga, aunque lo hayas rechazado? No seré yo quien lo decida, sino tú. Así que expresa lo que piensas. Que me digan los sabios y ustedes los entendidos que me escuchan. Job no sabe lo que dice. En sus palabras no hay inteligencia. Que sea Job examinado al máximo, pues como un malvado ha respondido. A su pecado ha añadido rebeldía. En nuestra propia cara se ha burlado de nosotros y se ha accedido en sus palabras contra Dios. No sé si queda un poco más claro, pero la idea acá es que este joven enfrenta así con violencia a este Job, diciéndole cosas que hieren. Nuevamente están atacando a Job y le está diciendo que solamente ha sumado, además se burla de Dios, se burla de ellos y no quiere reconocer su culpa. En el fondo, lo que le está diciendo es eso, y no queda ahí, y luego sigue en su discurso, en el tercer discurso, en el capítulo 35, versículos 12 y 16, dice, allí clamarán y no oirá por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá a la vanidad, ni la mirará el Omnipotente. ¿Cuánto menos cuando dices que no haces caso de Él? La causa está delante de Él, por tanto, aguárdale, mas ahora porque en su ira no castiga, ni inquiere con rigor. Por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Aquí sigue atacando a Job. Eliú abre un juicio a quienes tienen motivos impuros, motivos que no son correctos, o sea, contra Job. Y enfatiza que esa es la razón del silencio de Dios. Y está concluyendo con palabras duras dirigidas, por supuesto, a Job, quien todavía está sufriendo el dolor de la pérdida, el dolor de su enfermedad, el dolor de todo lo que estaba viviendo. Y este hombre sigue atacándolo, hermano. Nosotros en nuestra inexperiencia y a veces en nuestro pecado, en nuestra forma pecaminosa de actuar, actuamos sin misericordia y actuamos sin gracia. Y cuando aconsejamos, o cuando comentamos, o cuando hablamos con algún hermano que está padeciendo, o con alguna persona que está sufriendo, no tenemos el tino y no tenemos la gracia que debemos tener como hijos de Dios para consolar realmente. Y lo hemos dicho con los amigos anteriores. Y este hombre Job recibió los ataques de Elifaz, de Bildad, de Eliú, de cada uno de ellos. Y ahora con Eliú también siguen estos ataques. Y no consideramos lo que están padeciendo. Hay algo que hay que tratar de tener. El Señor hace algo con nuestras vidas, que es darnos la experiencia. Si tú no has sufrido lo que el otro está sufriendo, mejor es limitarse a dar un consejo de ánimo, un consejo de amor, un consejo de gracia y misericordia. Pero el que ha sufrido lo que el otro está sufriendo puede aconsejar con el conocimiento del dolor, con el conocimiento del padecimiento, de la angustia. El que perdió a alguien puede consolar a alguien que perdió a un ser querido, ¿no? No digo que los otros no puedan, pero el otro tiene la empatía y tiene el conocimiento de lo que se pasa. Entonces, acá vemos que muchas veces nosotros también actuamos sin gracia, sin misericordia, y es el llamado a ser benevolentes y cuidadosos con nuestras palabras, con el consejo, con la respuesta. A veces alguien puede decir una tontera, está bien, pero ¿y le vamos a responder mal? ¿O acaso tú nunca has dicho una tontera?
Nunca hemos dicho una banalidad. Nunca hemos dicho una cosa que no tiene fundamento. Sí. Yo esta semana nomás dije una cosa que no tenía ningún fundamento. Y era porque yo había leído mal un texto. Y lo entendí mal. E hice un comentario. Y después Leslie me dijo, estaba hablando de más. Y yo le dije, amén. Así es. Hay que pedir perdón. Uno habla de más. Uno habla de más. Por eso mejor guarda tus palabras. Espera en silencio. Y busca la palabra respuesta. Una palabra de consuelo, de verdad, una palabra de amor, de restauración, de cuidado, de misericordia. Una palabra. Siempre hay un estándar que es muy difícil de cumplir, pero somos llamados a eso. Pensar en ¿qué diría Cristo? ¿Qué haría Cristo? ¿Qué haría mi Señor? ¿Qué haremos nosotros? ¿Vamos a considerar actuar con misericordia? Tercer punto, consideremos quién es Dios y su importancia. En el cuarto y último discurso, Eliú produce un cambio sorprendente. Aquí aparece un hombre que cambia completamente esta tendencia y dice unas verdades muy, muy importantes. Aquí vemos cómo Eliú levanta su mirada al cielo y se enfoca en Dios y parece que quisiera ayudar a Job. Aquí vemos como si fuera alguien de verdad, alguien que está en la congregación y que te quiere ayudar. Aquí vemos a Eliú tratando de ayudar a Job. En los capítulos 36 y 37 se pueden resumir como Dios es lo más importante. Y es el título de esta predicación, de este tema. Versículos 1 y 5 del capítulo 37 de Job. Capítulo 37, versículos del 1 al 5. Voy a llorar. Ahí vamos a ver entonces este capítulo 37 del 1 al 5 y ¿lo leemos todos juntos? ¿Sí? Ya. 1, 2, 3. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su voz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido. Truena él con voz majestuosa y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Ve la tremenda declaración que está haciendo acá Eliú. Dios es preeminente y prominente. Ese es nuestro Dios. Un Dios preeminente se refiere a tener el primer lugar de importancia, autoridad o dignidad. Cuando decimos que Dios es preeminente, afirmamos que está por encima de todo y de todos. No hay nada más grande que Él. No hay nada ni nadie que lo supere en poder, sabiduría, gloria, en el origen y en el fin de todo. Como dice Colosenses, hermanos queridos, 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es Cristo, Él es el preeminente, Él está por sobre todo, Él está encima de todo, Él está por sobre todos, Él es. Tremenda declaración que hace Eliú, y no solamente es preeminente, sino que es prominente. Dios se refiere a que Dios es algo que sobresale, que es visible, que es notable, que es destacado. Decir que Dios es prominente implica que su presencia y su obra son evidentes en la creación, en la historia y en la vida de las personas. Dios no pasa desapercibido. Dios está presente. Hasta en el fitoplancton, hermano, hay inteligencia, hay diseño, hay sabiduría, hay poder, hay gloria. Ahí está Dios.
En cada detalle de la naturaleza, en cada detalle de nuestras vidas, en cada detalle de nuestros cuerpos, está Dios con su prominencia. Se manifiesta de manera clara y poderosa, de modo que no puede ser ignorado. Es reconocido y exaltado por quienes lo conocen, aunque no todos acepten a Dios. Nadie puede negar la existencia de Dios. O sea, lo pueden hacer, pero en su interior saben que están rechazando a un Dios, que están rechazando a Dios por tomar su propia opción. Pero los cielos y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Todo habla de Dios, todo habla del Creador, todo habla del poder de nuestro Dios. Entonces, si este Dios majestuoso en poder, magnífico en su persona y maravilloso en sus propósitos, es reconfortante pensar y dar un paso atrás a las sombras para que Él sea el exaltado, Él sea y sea exaltada su grandeza. Dios es el único importante. Cristo es el importante. Dios es el importante. Y hay personas que se creen muy importantes. Nosotros hace un tiempo atrás, no sé si algunos se acordarán, los que estuvieron en ese tiempo, hicimos una obra de teatro acá, una obra musical, podríamos decirlo. Se llamaba El Arca de Noé, ¿se acuerdan? Ya, y había un personaje en el Arca de Noé. Esto era ficción cristiana, pero había un personaje que se llamaba el Pavo Real, ¿cierto? Y el Pavo Real se creía hermoso y él creía que era el centro del arca y se paraba delante de todo para que todos lo miraran y lo alabaran por su belleza. Y cantaba una canción, no me acuerdo muy bien cuál era, y no la voy a cantar tampoco, no se preocupe. Pero ahí estaba, él se creía el centro de todo. Hay personas que son así, hay personas que a veces somos así. Y nosotros no somos el centro de todo. Nosotros no somos lo más importante. Nosotros somos los que debemos estar atrás. Y el que debe estar adelante es nuestro Señor. Él debe ser el importante. Hay un rey que hizo eso. Y le quiero dar el ejemplo con ese rey. Se llama Nabucodonosor. Él iba paseando por su ciudad con todas sus maravillas, sus jardines colgantes, sus estructuras, sus edificios, sus templos, sus calles. Y él iba y dice en Daniel 4:30, dice, no es esta, me imagino yo que él estaba así, ¿no? Como rey. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Yo dije, este es el Pavo Real. ¿O no? Está diciendo, no es esto, pero está hablando de sí mismo y todo en torno a él, todo lo hago yo con mi fuerza. ¿Y qué pasó? En ese mismo instante, una voz del cielo anunció que perdería su reino y su cordura, fue expulsado de entre los hombres y vivió como un animal salvaje durante 7 años. Comía hierba como los bueyes y su cuerpo se empapaba con el rocío del cielo. Eso le pasó. Tuvo que ser humillado. ¿Cuándo terminó esto? Después de ese tiempo, Nabucodonosor levantó los ojos al cielo, reconoció la soberanía de Dios, su poder, que Él era el importante, y su razón le fue devuelta. Fue restaurado como rey, pero esta vez con un corazón humilde. Y él mismo declaró lo siguiente, Daniel 4:37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Cuando nosotros queremos quitarle el lugar a Dios, somos soberbios. Cuando queremos tomar el lugar de Cristo, somos soberbios. Cuando queremos quitarle la gloria a Dios,
es por nuestro orgullo y nuestra soberbia. Cuando nosotros rechazamos a Cristo como Señor y Salvador, es por soberbia y orgullo, porque yo tengo un plan mejor para mi vida que el plan de Dios, y estás equivocado. Todo viene de su mano, todo viene de su poder. Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador, Cristo es quien quiere darte vida eterna. Debemos dar un paso atrás y dejar que sea Dios quien sea el importante, no nosotros. Lo importante es su magnificencia, su santidad, su grandeza, su gloria, su justicia, su amor, su gracia, su misericordia. Él es el importante. Mira cómo lo dice Nahum, capítulo 1, 3 y el versículo 7. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Y el versículo 7, Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Él es nuestro Dios, Él es el importante, no nosotros. Dios es trascendente, magnificente, poderoso Él, solo Él es portentoso. Él es nuestro Dios, Él está en nuestro alrededor, por encima nuestro y en nosotros. Él es nuestro Dios. Sin Él no hay justicia, sin Él no hay santidad, sin Él no hay promesas de perdón. Sin Él, ni una fuente de verdad es absoluta. Él es la única fuente de verdad absoluta. Ninguna razón para perseverar, ninguna esperanza más allá de la tumba. Sin Él no hay esperanza. Y mira cómo continúa Eliú y se dirige directamente a Job. Y lo habíamos visto en la lectura. Capítulo 37, del 14 al 17, dice: escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Y había el consejo que él está. Ahora cuando leyeron el texto al principio, decían, ¿en qué estará? ¿En qué contexto? Y ahora me imagino que ya tienen un contexto y pueden entender lo que está haciendo Eliú con Job. Y le está diciendo, escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? Aquí le está llamando a que vea la grandeza de Dios, para que vea la importancia de Dios. Versículo 22 y 24 del mismo capítulo dice: viniendo de la parte del norte, la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Él es el Todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia, no afligirá. Lo temerán por todos los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Qué tremendas declaraciones de Eliud. Nada se compara con él. Nunca olvidemos esto. Nunca debemos olvidar esto. Adorémosle, postrémonos delante de él y exaltemos su santo nombre con nuestras palabras, con nuestro silencio, con nuestro cántico. Él es digno de toda adoración. Él es digno de toda gloria, honra y alabanza. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. No es otro. En nuestra vida, ¿consideramos realmente a Dios importante? Cuando tomamos decisiones, ¿consideramos la voluntad de Dios y lo que Él quiere para nosotros? El mensaje de Eliú para Job y para nosotros
Aunque no le veamos a Él, Él está aquí. Nuestro Dios portentoso, glorioso en las alturas, está aquí. Él no está siempre callado. Cuando habla no hay ninguna voz como la suya. Él es Dios, Él es amoroso. Job probablemente al escuchar las palabras de su amigo cambió el concepto que tenía de Dios. Tú tienes un concepto correcto de Dios. Si no es así, cámbialo. Él es el Dios todopoderoso, magnificente, poderoso, por siempre, infinito, sublime, lleno de gracia, amor y misericordia. Él es tu Dios. Debemos alabarlo con respeto, con amor, con lo que tenemos, con todo lo que somos, porque somos de Él y para Él fuimos creados, ¿o no? Esa es nuestra condición. Debemos meditar en Él. Ese mismo Dios es Cristo amándonos y cuidándonos antes de Él y después de Él. Antes de Él y después de Él. Cristo te amaba antes de que tú le conocieras. Cristo te cuidó antes de que tú lo conocieras. El Señor me cuidó a mí, en mi propia persona, y yo estoy consciente de eso antes de que yo tuviese idea de Él. Él ya me estaba cuidando, me estaba protegiendo y me libró de muchas cosas que a lo mejor yo no estaría aquí. Pero por su gracia y su misericordia Él lo hizo. Yo lo sé. Cuando me caí a los 7 años de un árbol de como 3 metros. Me voy al muerto, pero aquí estoy. Y me paré y me fui corriendo, no sé cómo. Pero porque Dios es maravilloso y es lleno de gracia y misericordia. Y así lo hizo, yo estoy seguro, con cada uno de ustedes. Todos conocen sus propias historias, cada uno sabe su propia tontera, cuántas veces pusieron sus vidas en peligro. Y Cristo estuvo ahí, el Señor estuvo ahí, Dios estuvo contigo, Dios está con nosotros. Eliú en sus discursos nos muestra, primero, que debemos considerar lo importante que es nuestro mediador, nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque tenemos un mediador y es Cristo, y Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. También nos enseña a considerar la importancia que es hablar con gracia, con misericordia y con gracia y con misericordia, y recordar que Dios es el importante y que Él nos trata con gracia y misericordia. Por tanto, debemos actuar en consecuencia. De lo que recibimos tenemos que dar. Y por último, nos invita a considerar quién es realmente Dios y cómo es Él y quién es realmente el importante. No nosotros. Él es el importante. ¿Sabe? Hay una historia de una maestra de un jardín infantil que le dijo a sus alumnos chiquititos de un jardín infantil, obviamente, que dibujen un cuadro de lo que era más importante para ellos. Y estaban todos dibujando, la mamá, el papá, el perrito, lo más importante para ellos. Pero había uno que se fue al fondo de la sala y dibujaba y dibujaba y dibujaba, y ya estaban todos terminando y él seguía dibujando, y la profesora, preocupada, se fue al fondo de la sala y fue y le dijo, Juanito, se llamaba Juanito. Dijo, Juanito, ya estamos terminando, ¿y tú qué estás haciendo tan afanado ahí? ¿Qué dibujo es? No, le dijo, estoy dibujando a Dios. Y le dijo, pero Juanito, nadie sabe cómo es Dios. Sí, pero cuando yo termine, lo van a conocer. Él estaba dibujando lo más importante para su vida. Si a ti te preguntaran, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué dirías? ¿Realmente es Dios? Si hiciéramos el ejercicio de dibujar lo más importante que es para tu vida, no vas a poder dibujar a Dios porque no lo sabemos cómo dibujarlo. Pero sí deberíamos escribir la palabra gigante que dice Cristo. Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Él es todo para mí.
Él es todo para mí. Es más importante que el oxígeno. Es más importante que el alimento. Es más importante que la ropa. Es más importante que lo más básico que necesitamos para vivir. Porque Él es la vida. Porque Él es la vida. Él es la verdad. Él es el Señor. Oramos. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Porque podemos ver en tu palabra que a veces vivimos equivocados, dándole importancia a cosas que no son relevantes. Señor, queremos vivir confiados y conociendo la importancia de nuestro Señor Jesucristo, dándole el lugar que solo Él merece en nuestras vidas, el primer lugar. Él es el importante, Él es el más importante, Él es nuestro Dios y Señor. Oh Padre, te damos muchas gracias por Él, porque un día vino y murió por nosotros en esa cruz. Vino y dio su vida por nosotros y nos dio vida eterna. Padre Celestial, si hay alguno acá que no conozca a Cristo como Señor y Salvador, toca su corazón. Manifiéstate con poder con tu Espíritu y muéstrale que está muerto en sus delitos y pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él da vida, Él es el Señor, Él es el que salva, Él es el que restaura la relación contigo. Gracias, Padre, por cada uno de los que está hoy día acá y te pido que tú les bendigas en su vida grandemente con esta palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.